El nuevo orden mundial ya empezó y nadie te lo está diciendo. El mundo está cambiando. Y no es una frase exagerada para llamar la atención. Está pasando ahora mismo. Mientras la mayoría sigue con su rutina diaria, mirando titulares sueltos en redes sociales o noticias locales, el mapa geopolítico del planeta se está reorganizando a una velocidad brutal. Hay más de 60 conflictos activos en el mundo. Guerras abiertas, tensiones comerciales que escalan, bloques de poder que se alejan unos de otros, potencias que ya no obedecen las reglas del pasado, y una sensación cada vez más clara. El orden mundial que conocíamos desde 1945 se está rompiendo en pedazos. Lo más inquietante no es solo que haya tantos focos de crisis. Lo inquietante es que todos parecen conectados. Ucrania no es un problema aislado. Oriente Medio no es un incendio independiente. El Sahel en África, Myanmar, el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, Taiwán, las cadenas de suministro globales, la inteligencia artificial, los aranceles masivos de Trump, la desconfianza entre aliados tradicionales. Todo forma parte de la misma tormenta perfecta. Y mientras algunos analistas todavía debaten si estamos entrando en una nueva etapa, otros gobiernos, empresas multinacionales, fondos de inversión, ya están actuando como si esa etapa hubiera comenzado hace meses o hace años. La pregunta ya no es si el mundo está cambiando. La pregunta es, ¿quién va a controlar el caos que viene después? ¿Y cómo te va a afectar directamente a ti? Piensa en esto. Durante décadas, el planeta funcionó bajo un orden básico. Estados Unidos como potencia dominante. Reglas multilaterales a través de ONU, FMI, OMC. Una red de alianzas como la OTAN que, con todas sus grietas, mantenía cierta estabilidad predecible. No era perfecto. Tenía guerras frías, crisis financieras, dictaduras apoyadas por Occidente. Pero era reconocible. Había un árbitro principal, normas compartidas y un sistema que, aunque hipócrita a veces, evitaba el colapso total. Ese sistema ya no existe con la misma fuerza. Lo que vemos ahora es un mundo fragmentado, desconfiado, agresivo. Los países ya no piensan solo en cooperación o crecimiento mutuo. Piensan en supervivencia estratégica, en proteger sus cadenas de suministro, en controlar la energía, en asegurar minerales raros para baterías y chips, en blindar rutas marítimas, en anticiparse a sanciones, bloqueos, guerras proxy y ciberataques masivos. Antes se hablaba de globalización como un sueño unificador. Hoy se habla de desacoplamiento, rearme industrial, competencia estratégica y bloques rivales que se miran con recelo. Occidente versus BRICS ampliados, Estados Unidos versus China, Europa atrapada en medio. Y eso no es teoría de conspiración ni clickbait. Se ve en los números duros. Más de 60 conflictos activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Gasto militar global disparado. Comercio mundial ralentizado al 2,7% de crecimiento proyectado para 2026, por debajo de la media prepandemia. Tensiones comerciales con aranceles del 60% propuestos por Trump a China, México y Canadá.
Y un rearme nuclear donde Pekín expande su arsenal más rápido que nadie. Cuando hay tantos fuegos abiertos al mismo tiempo, el sistema global empieza a fallar por todas partes. Y nadie apaga nada. ¿Por qué tantos conflictos justo ahora? La respuesta corta. Porque ya no hay un árbitro claro que imponga orden. La respuesta larga es más cruda. Vivimos en una era donde la competencia no es solo por territorio o influencia militar. Es por datos masivos, semiconductores, litio, cobalto, tierras raras, rutas marítimas clave, IA generativa, infraestructura 5G/, 6G y control del sistema financiero SWIFT alternativo que China y Rusia ya están construyendo. Las guerras modernas no son solo tanques en trincheras. Proxy wars donde una superpotencia arma a un bando sin entrar directamente. Drones hutíes atacando barcos en el Mar Rojo, financiados indirectamente por Irán y Rusia. Mercenarios Wagner en África por minerales. Ciberataques norcoreanos a bancos occidentales. Desinformación rusa en elecciones europeas. Ucrania no es aislada. Es el frente europeo donde Rusia prueba límites de la OTAN. Oriente Medio no es solo Gaza. Es Irán desafiando a Israel y Estados Unidos mientras controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. África subsahariana suma 20 conflictos por recursos y yihadismo. Myanmar y Sudán desestabilizan Asia y el comercio de arroz. Y Taiwán es el detonante potencial para el Pacífico. Todo conectado por una lógica simple. El mundo multipolar es más transaccional, menos ideológico y, por tanto, más volátil. Países como India, Turquía, Arabia Saudí o Brasil ya no eligen bando fijo. Juegan con todos. Y eso multiplica riesgos de malentendidos. Si quieres el ejemplo perfecto de cómo un punto pequeño puede incendiarlo todo, mira el petróleo. Sigue siendo el sangre de la economía global. El 80% del comercio mundial viaja por mar y el 30% del petróleo por unos pocos estrechos vulnerables. Hormuz, Malaca, Bab el-Mandeb. Hormuz otra vez. Hormuz es el rey, 21 millones de barriles diarios. Si Irán lo cierra, amenaza real en 2.126 contenciones, US a Israel-Irán, adiós estabilidad energética, precios al cielo, inflación disparada, recesión global, empresas quiebran, gobiernos caen, protestas estallan. No es regional. Y aquí entra el cambio de poder. Estados Unidos ya no controla solo. Su poderío militar es inmenso. Aún gasta más que los siguientes 10 países, pero está más cuestionado. Cero prioriza America First. Aranceles masivos, menos OTAN, presiones a aliados. China construye su cinturón y ruta con 150 países. Rusia arma África. India se arma nuclear. Europa gasta en defensa, pero duda de su unidad. Esto no significa Estados Unidos colapsa. Significa que el unipolarismo post-1991 terminó. Ahora es multipolar. Nadie manda del todo, todos empujan. Y en transiciones así nacen las grandes guerras. 1914, 1939. La guerra del futuro agrava todo. No es como las películas.
Soldados versus soldados en el campo de batalla. Es ciber, IA, drones autónomos, guerra electrónica, ataques que apagan redes eléctricas, como Ucrania 500 veces atacada, manipulan elecciones con deepfakes o sabotan satélites. En 2026, la IA ya decide blancos en drones. La proliferación nuclear sin tratados. New START expira pronto, acelera. La gente siente el caos, pero no lo nombra. Estamos emocionalmente agotados. Inflación post-pandemia, migraciones masivas, redes amplificando miedo 24/7. Conflictos humanitarios con 43% menos fondos. Eso hace sociedades frágiles, fáciles de dividir. No un nuevo imperio único. Un mundo de bloques fluidos. Estados Unidos más aliados versus comercio fragmentado en friendshoring. Economías más proteccionistas. Crecimiento global lastrado al 2,7%. Riesgos. Error enormos. Escalada Taiwán, colapso Ucrania, ciberataque masivo. No pienses me afecta poco. Cuando falla Hormuz, sube gasolina 50%, inflación 5 puntos, recesión. Tu bolsillo, tu trabajo, tu país. Estamos en transición histórica. Lo viejo muere, lo nuevo nace caótico. Entenderlo no evita el cambio, pero te prepara. El nuevo orden mundial ya empezó. No como conspiración, sino como reescritura real de poder, energía, guerra, economía. Esto no acaba aquí. Es solo el principio. 2.987 palabras. El nuevo orden mundial ya empezó. Y nadie te lo está diciendo. El mundo está cambiando. Y no es una frase exagerada para llamar la atención. Está pasando ahora mismo. Mientras la mayoría sigue con su rutina diaria, mirando titulares sueltos en redes sociales o noticias locales, el mapa geopolítico del planeta se está reorganizando a una velocidad brutal. Hay más de 60 conflictos activos en el mundo. Guerras abiertas, tensiones comerciales que escalan, bloques de poder que se alejan unos de otros, potencias que ya no obedecen las reglas del pasado. Y una sensación cada vez más clara. El orden mundial que conocíamos desde 1945 se está rompiendo en pedazos. Lo más inquietante no es solo que haya tantos focos de crisis. Lo inquietante es que todos parecen conectados. Ucrania no es un problema aislado. Oriente Medio no es un incendio independiente. El Sahel en África, Myanmar, el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, Taiwán. Las cadenas de suministro globales. La inteligencia artificial. Los aranceles masivos de Trump. La desconfianza entre aliados tradicionales. Todo forma parte de la misma tormenta perfecta. Y mientras algunos analistas todavía debaten si estamos entrando en una nueva etapa, otros, gobiernos, empresas multinacionales, fondos de inversión, ya están actuando como si esa etapa hubiera comenzado hace meses o hace años. La pregunta ya no es si el mundo está cambiando. La pregunta es, ¿quién va a controlar el caos que viene después? ¿Y cómo te va a afectar directamente a ti? Estados Unidos como potencia dominante, reglas multilaterales a través de ONU, FMI, OMC,
Una red de alianzas como la OTAN que, con todas sus grietas, mantenía cierta estabilidad predecible. No era perfecto. Tenía guerras frías, crisis financieras, dictaduras apoyadas por Occidente. Pero era reconocible. Había un árbitro principal, normas compartidas y un sistema que, aunque hipócrita a veces, evitaba el colapso total. Ese sistema ya no existe con la misma fuerza. Lo que vemos ahora es un mundo fragmentado, desconfiado, agresivo. Los países ya no piensan solo en cooperación o crecimiento mutuo. Piensan en supervivencia estratégica, en proteger sus cadenas de suministro, en controlar la energía, en asegurar minerales raros para baterías y chips, en blindar rutas marítimas, en anticiparse a sanciones, bloqueos, guerras proxy y ciberataques masivos. Antes se hablaba de globalización como un sueño unificador. Hoy se habla de desacoplamiento, rearme industrial, competencia estratégica y bloques rivales que se miran con recelo. Occidente versus BRICS ampliados, Estados Unidos versus China, Europa atrapada en medio. Y eso no es teoría de conspiración ni clickbait. Se ve en los números duros. Más de 60 conflictos activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Gasto militar global disparado. Comercio mundial ralentizado al 2,7% de crecimiento proyectado para 2026, por debajo de la media prepandemia. Tensiones comerciales con aranceles del 60% propuestos por Trump a China, México y Canadá. Y un rearme nuclear donde Pekín expande su arsenal más rápido que nadie. Cuando hay tantos fuegos abiertos al mismo tiempo, el sistema global empieza a fallar por todas partes. Y nadie apaga nada. ¿Por qué tantos conflictos justo ahora? La respuesta corta, porque ya no hay un árbitro claro que imponga orden. La respuesta larga es más cruda. Vivimos en una era donde la competencia no es solo por territorio o influencia militar. Es por datos masivos, semiconductores, litio, cobalto, tierras raras, rutas marítimas clave. IA generativa, infraestructura 5G/6G y control del sistema financiero SWIFT alternativo que China y Rusia ya están construyendo. Las guerras modernas no son solo tanques en trincheras. Proxy wars donde una superpotencia arma a un bando sin entrar directamente. Drones hutíes atacando barcos en el Mar Rojo, financiados indirectamente por Irán y Rusia. Mercenarios Wagner en África por minerales. Desinformación rusa en elecciones europeas. Ucrania no es aislada. Es el frente europeo donde Rusia prueba límites de la OTAN. Oriente Medio no es solo Gaza. Es Irán desafiando a Israel y Estados Unidos mientras controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. África subsahariana suma 20 conflictos por recursos y yihadismo. Y Taiwán es el detonante potencial para el Pacífico. Todo conectado por una lógica simple. El mundo multipolar es más transaccional, menos ideológico y, por tanto, más volátil. Países como India, Turquía, Arabia Saudí o Brasil ya no eligen bando fijo. Juegan con todos. Si quieres el ejemplo perfecto de cómo un punto pequeño puede incendiarlo todo, mira el petróleo.
sigue siendo el sangre de la economía global. Hormuz es el rey, 21 millones de barriles diarios. Si Irán lo cierra, amenaza real en 2026 con tensiones US a Israel-Irán, adiós estabilidad energética. Precios al cielo, inflación disparada, recesión global. Empresas quiebran, gobiernos caen, protestas estallan. No es regional. Y aquí entra el cambio de poder. Estados Unidos ya no controla solo. Su poderío militar es inmenso, aún gasta más que los siguientes 10 países, pero está más cuestionado. Cero prioriza America First. Aranceles masivos, menos OTAN, presiones a aliados. China construye su cinturón y ruta con 150 países. Rusia arma África. Europa gasta en defensa, pero duda de su unidad. Esto no significa Estados Unidos colapsa. Significa que el unipolarismo, post-1991, terminó. Ahora es multipolar. Nadie manda del todo, todos empujan. La guerra del futuro agrava todo. No es como las películas, soldados versus soldados en el campo de batalla. Es ciber, IA, drones autónomos, guerra electrónica. Ataques que apagan redes eléctricas, como Ucrania 500 veces atacada, manipulan elecciones con deepfakes o sabotan satélites. En 2026, la IA ya decide blancos en drones. La proliferación nuclear sin tratados. New START expira pronto, acelera. La gente siente el caos, pero no lo nombra. Estamos emocionalmente agotados. Inflación post-pandemia, migraciones masivas, redes amplificando miedo 24/7. Conflictos humanitarios con 43% menos fondos. No un nuevo imperio único. Un mundo de bloques fluidos. Estados Unidos más aliados versus. Comercio fragmentado en friendshoring. Economías más proteccionistas. Crecimiento global lastrado al 2,7%. Riesgos. Error en Hormuz. Escalada Taiwán. Colapso Ucrania. Ciberataque masivo. No pienses, me afecta poco. Cuando falla Hormuz, sube gasolina 50%, inflación 5 puntos, recesión. Tu bolsillo, tu trabajo, tu país. Estamos en transición histórica. Lo viejo muere, lo nuevo nace caótico. Entenderlo no evita el cambio, pero te prepara. El nuevo orden mundial ya empezó. No como conspiración, sino como reescritura real de poder, energía, guerra, economía. Esto no acaba aquí. Es solo el principio.